Bienvenidos a una sesión más del Laboratorio Abierto sobre Archivo, organizado por el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia, que a su vez está en el Centro Nacional de las Artes. En esta ocasión nos acompañan Solenaro, Paola Gallardo y Natalia Estrada. Va a empezar compartiendo su experiencia desde la curaduría Paola. Eh, Paola Gallardo es subdirectora del Laboratorio Arte Alameda, es licenciada en Comunicación Social y tiene una especialidad en videoarte por la Universidad Autónoma Metropolitana. También tiene una especialidad en museografía, es egresada de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 2015 coordina las líneas de investigación del Centro de Documentación Príamo Losada, un espacio dedicado a la investigación de conocimiento museológico y contemporáneo. Bienvenida, Pau, te escuchamos. Muchas gracias, gracias por invitarnos, gracias por invitarme. A Natalia, a Sol y a María, por supuesto, por organizar todo esto. Eh, pues he preparado algo muy sencillo, muy como para abrir, creo yo, esta conversación. Eh, Me gusta que pueda iniciar yo porque creo que junto con Arquella y muchos otros acervos similares, pues tenemos a veces muchas más dudas que respuestas claras hacia ciertas prácticas, hacia cierto tipo de material, ¿no? Y en general hacia los acontecimientos que están sucediendo actualmente y que todos estamos viviendo y que evidentemente pues repercutirán en cómo entendemos nuestra relación con los archivos, con los museos en sí mismo y con una nueva normalidad, ¿no? Que vamos a estar construyendo, lo cual es una oportunidad bastante interesante para repensar aquellos pues quehaceres que ya teníamos nosotros desde los museos y que se está pensando mucho no solamente en México, sino en muchos lugares, evidentemente en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo soy Pau Gallardo, como ya me presentó María, eh, y estoy laborando actualmente en el Laboratorio Arte Alameda. Y pues mi pasión ha sido tratar de entender y acompañar como la formación de este centro de documentación que yo creo que pienso yo que ya está en una etapa ahí medio adolescente porque ya tiene muchas más problemáticas, ¿no? Que en una etapa de principiante, ya, pero esas problemáticas también nos ayudan a nosotros a ir haciendo líneas de investigación y pensar con muchos cómplices las maneras que estamos actuando dentro de este espacio. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación para irme guiando con las imágenes. Pues les contaba un poquito del centro de documentación que tiene ya hasta ahorita 5 años funcionando. Eh, el laboratorio, pues es un lugar, para quienes no lo conozcan, es un lugar muy peculiar. Está ubicado en el centro histórico y ha tenido muchísimos usos, ¿no? El inmueble, yo pienso que nosotros en realidad tenemos una colección muy pequeña de arte, pero pienso que el inmueble ya es una gran colección, es nuestra primera gran colección del espacio, ¿no? Estamos ubicados en un convento del siglo XVI que ha tenido muchísimas etapas históricas y que cada una de esas etapas está evidenciada en los muros, ¿no? En la arquitectura, en la acústica del lugar. Entonces ha sido el segundo quemadero de la Inquisición, ¿no? Por algún tiempo fue la Pinacoteca Virreinal, justo antes de ser laboratorio, y desde el año 2000 funciona como justo laboratorio, ¿no? Entonces, en realidad, trabaja muchísimo desde sus inicios con materia inestable, ¿no? Materia que no necesariamente tiene que tener un soporte físico. Al final creo yo que todas las formas de memoria tienden a recaer en un soporte físico. Pero bueno, hay también muchas prácticas que son inestables por la manera en que se producen en el tiempo
y la manera en que se registran, en fin, es así como nace un poco el laboratorio, como un lugar para experimentar con estas prácticas muy de los finales de los 90, inicios de los 2000, muy parecidas también, por ejemplo, a lo que hace Exteresa, ¿no? Prácticas de performance, prácticas sonoras, prácticas que no necesariamente tienen esta materia que decía yo, sino, por ejemplo, se valen de la luz para existir. Entonces, mucha de su historia, desde el año 2000, pues ha permanecido, creo yo, como colectada dentro de estos archivos un poco entre administrativos y archivos de colegas y archivos de personas que a lo largo del tiempo de lo que ha tenido estos 20 años el laboratorio, pues han como colectado estas memorias de todas las exposiciones que ha tenido el lugar. Pero en general tenemos como otra característica que ha sido que estas memorias pues también tienen soportes que van luchando todo el tiempo con la obsolescencia, ¿no? O sea, tienen soportes como los VHS, los DVDs, ahora recientemente pues también hemos recibido obra en WeTransfer, ¿no? Entonces todo el tiempo es una materia que está cambiando, son objetos físicos que son muy susceptibles a perderse, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que ha dado como el background de la memoria del espacio, ¿no? En realidad, todas nuestras exposiciones tampoco es que permanezcan porque no son parte de nuestra colección, sino que todo el tiempo estamos recibiendo y produciendo obra para el espacio que en algún momento ya no puede permanecer ahí. A ver. Desde 2015 entonces hace la apertura formal de este espacio que es el Centro de Documentación, y una de nuestras grandes preguntas fue, al abrir este espacio, fue pues como comenzar a organizar lo que teníamos recolectado hasta ese momento. Yo creo que es sumamente natural la idea de coleccionar, es muy humano esta idea de tener objetos y después organizarlos, ¿no? Y después darle cierto sentido para mostrarlos, para compartirlos. Entonces, lo que sucedió en el centro de documentación pues fue encontrarnos con toda esta memoria de las exposiciones desde su hacer mismo, ¿no? Muchos mapas, por ejemplo, más que las obras en sí mismo, ¿no? Las maneras de hacer estaban plasmadas ahí, porque es un lugar que, como ya lo expliqué antes, por una parte es patrimonio histórico, entonces cualquier desarrollo arquitectónico dentro o sobre el espacio implica hacer una serie de aproximaciones a la arquitectura misma, pero también como una serie de soluciones a nivel de museografía, ¿no? Y de museología al final para comunicar y para poder entender y dialogar con un lugar como el ex convento de San Diego, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había una cantidad inmensa de acervo relacionado a las formas de hacer exposiciones, ¿no? Y si bien, pues bien es cierto también que la historia del arte va contando una historia que es como un fractalito de una historia mucho más grande que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, esta pequeña como ruina, no en un sentido peyorativo, pero sí como un fractalito del acontecer mayor, es lo que nos ha tocado a nosotros ordenar en el centro de documentación, y hasta la fecha tenemos más de 100 exposiciones documentadas que dan cuenta de la historia del laboratorio en sí mismo y de muchos otros como entretejidos en la escena, por ejemplo, artística mexicana y sus vínculos con el extranjero, o en los prototipos, ¿no? La evolución de los materiales, en fin, hay muchísimas lecturas que desde la misma, como, es posible, creo yo, hacer como una especie de arqueología del acontecer artístico mexicano a través de estas exposiciones del laboratorio, y evidentemente muchos vínculos hacia otras instituciones como puede ser o ha sido en muchas ocasiones la UNAM, ¿no? Finalmente, bueno, otra gran como pregunta que teníamos nosotros con respecto a lo que estábamos archivando en el centro de documentación era entender que todo lo que nosotros estábamos produciendo como actores culturales
pues tenía una repercusión en esta historiografía y en esta lectura de patrimonio cultural, ¿no? Que estábamos dando pues hacia la escena, por lo menos de las prácticas, o sea, para hacerlo muy chiquito, en la Ciudad de México, ¿no? Todo lo que nosotros estábamos conservando como memoria, pues de alguna manera repercutía en la lectura que estábamos dando nosotros de, pues, del acontecer artístico, ¿no? Entonces, eso, hay una parte de patrimonio, o sea, el patrimonio tiene sentido porque tiene como varias esferas que están cruzadas, ¿no? Y que le dan sentido a aquellos objetos que nosotros estamos conservando como tal. Incluso el convento, ¿no? Que tiene tanto tiempo existiendo en esa parte de la ciudad y ha sido testigo de muchos cambios alrededor de la ciudad misma, que pensaría uno que por ser un mueble ya de tantos siglos de existencia permanece sin ninguna mutación, pues ni siquiera un mueble tan grande como es el exconvento deja de cambiar, ¿no? Entonces, este cambio y este cambio de sentido que nosotros como usuarios le damos, pues también de alguna manera tenía que permanecer en la historia de nuestro espacio, ¿no? Y los museos, creo yo, por excelencia, han sido estos lugares donde es posible hacer estos remapeos, ¿no? No solamente en un sentido de lectura de la obra en sí misma, sino también a partir de cómo, por ejemplo, los programas educativos nos ayudan a repensar nuestras colecciones mismas, ¿no? Entonces, es muy importante también para nosotros como pensar cómo actualizamos esta historia, pensar cómo actualizamos esta historia desde las posibilidades que el museo mismo da, ¿no? Y creo yo que esa es una verdadera actualización y eso es lo que le da mucha riqueza a nuestras colecciones. Desde hace mucho tiempo pensábamos en la idea del conocimiento y de todos estos saberes que existen dentro de las exposiciones, ¿no? Como estos pequeños fractalitos que les decía, como un lugar donde se pueden leer como distintos niveles de interacción y de saberes de campos tan variados como la biología, ¿no? La ecología, la astronomía, que cruzan con el arte, que en realidad es un poco como la visión del laboratorio en general. Entonces, desde hace mucho tiempo nos ha gustado pensar en la manera, esta idea como fractal, pero también como haciendo mucha referencia al conocimiento como un ejercicio de archivo abierto, ¿no? De memoria que todo el tiempo se está cambiando, que está teniendo ramificaciones y que le da un sentido mucho más vivo a la memoria del lugar, ¿no? Entonces, pues para poder llegar un poco a ese plano de entendimiento, no es una situación que el museo por sí mismo pueda hacer, sino que necesita evidentemente esta materialidad que hemos hablado, ¿no? De las personas que le dan sentido y de un contexto que haga posible ese entendimiento del patrimonio como lo estamos haciendo. Tengo nada más ya como para ir cerrando, porque creemos mucho en la idea de la preservación, no únicamente a partir del objeto mismo, y eso pasa mucho porque nuestra colección, nuestro acervo, lo que podríamos llamar acervo documental, es sobre todo los registros en que los proyectos artísticos tuvieron, en cómo los proyectos artísticos tuvieron lugar en nuestro espacio. Y eso en realidad es como una deriva de la obra que sucedió ahí, pero es una forma de documentar nosotros ese proceso y poder compartirlo de otra manera que no es necesariamente durante el tiempo de la exposición, sino más como casi como un manual y una forma de compartir nosotros cómo fue el entendimiento desde un detrás de escena de la exposición. Y eso nos da muchísimas libertades en términos de accesibilidad, ¿no? O sea, como son documentos, son archivos que nosotros estamos generando como productores culturales, pues entonces lo podemos rehacer todo el tiempo. Y creo yo que uno de los grandes retos ante esta, pues,
nueva forma de vivir la vida que vamos a enfrentar en los museos es empezar a tener salidas bastante creativas de cómo hacer estos remixes, ¿no? Y cómo hacer estas actualizaciones de los acervos que ya tenemos, ¿no? Tengo aquí 3 ejemplitos que me gustan muchísimo. Este es de Tarsila do Amaral, del periodo Antropofagia, y ella lo que hace es como retomar todas estas estéticas cubistas, ¿no? Y como un poco tropicalizarlas y hacer unas pinturas que se acercan muchísimo más a los ambientes brasileños que a los ambientes occidentales, ¿no? Entonces me parece una manera bastante interesante de replicar aquellas vanguardias y un poco acercarlas a los aconteceres de los usuarios, en este caso la artista, pero de los usuarios mismos, ¿no? Otro ejemplo que me encanta es, es este de Dani de Godínez, que en el marco de la exposición Melancolía hizo en el Munal, en el 2017, una serie de bailes alrededor de los salones que ya tienen algunos frescos en sus puertas, como podemos ver ahí. Entonces, fue muy interesante porque a partir de formas distintas, invitó al público a bailar, a enfrentar la melancolía, que era el tema de la exposición, bailando, ¿no? Entonces, posiblemente tuvieron invitados y personas que no necesariamente habían conocido el salón, más bien se acercaron al Munal a partir del proyecto Salón Munal, ¿no? Que fue esta serie de bailes de 4 días en mayo y junio, donde recibieron a las personas en el Patio de los Leones para poder bailar, ¿no? Entonces me parece una forma bastante acertada de poder renovar nuestras colecciones y nuestros acervos. Y un último ejemplo que me gusta muchísimo también del Rijksmuseum es que ellos cada año liberan sus colecciones para que la gente los retome, gente, empresas, quien sea, los retome para poder hacer sus propios diseños, ¿no? Entonces, y cada año hacen un concurso donde la mejor aplicación al diseño es la ganadora. Entonces, ustedes pueden buscarlo, es bastante interesante lo que hace este museo porque lo han hecho en mascarillas así como de estos que te pones en los ojos para dormir, ¿no? Los de Playmobil también sacaron algunas campañas reproduciendo ciertas figuras de las colecciones del museo. Entonces, me parece que esos son un poco los retos que tendríamos que estar pensando desde los acervos. Como decía en un inicio, pues en realidad a veces uno tiene muchas más preguntas. Yo personalmente, y aunque tenemos un equipo bastante inmenso trabajando mano a mano para entender como todos esta serie de protocolos y normativas que vamos a tener que adecuar, pues tenemos muchas más dudas. A mí se me hace muy, muy valioso que empecemos a conectarnos desde los archivos, a pensar en conjunto de qué manera vamos a poder enfrentar estos nuevos retos. Entonces, me parece interesante dejar como un poco de ejemplos. Si hay preguntas más adelante, pues más puntuales, yo perfectamente los puedo contestar, pero con esto terminaría ahora la presentación que tengo un poco del centro de documentación y de cómo entendemos esta idea de patrimonio inmaterial desde nuestro hacer. A continuación, Sol y Natalia nos van a hacer una presentación. Sol Enaro es licenciada en arte con máster en estudios museísticos y teoría crítica por parte del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, curadora de colecciones documentales en el MUAC UNAM. Entre 2000 y 2003 se desempeñó como co-curadora del Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA Roma UNAM, y a inicios de 2004 fundó la Celda Contemporánea, proyecto de recuperación de la memoria artística en México que dirigió hasta 2006. Ha curado las exposiciones No Grupo, Un Sangoloteo al Corsé Artístico, Museo de Arte Moderno, Antes de la Resaca, Una Fracción de los 90,
Ha escrito diversos textos en publicaciones especializadas, destaca su libro Melquiades Herrera, alias Editorial. Ha participado en diversas conferencias y debates públicos en México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, España, Argentina e Italia. Es parte del Comité Editorial Internacional de la revista Colombia Errata y del Comité de Exteresa Arte Actual. De 2000 a mediados de 2015 ocupó el cargo de curadora del acervo artístico del Museo Universitario Arte Contemporáneo, donde actualmente tiene el cargo de curadora de acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arqueya. También por parte del MUAC, Natalia Estrada, que va a compartir la presentación con Sol. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo de tesis fue Conservación de imágenes sin tanto rollo. Se hizo cargo del área de digitalización de las colecciones fotográficas de Fundación Televisa del 2008 al 2013. Trabajó en el estudio de Michel Savé en la digitalización, retoque y postproducción de imágenes para más de 30 proyectos editoriales. Colaboró en el proyecto Filmoteca de la UNAM, Brill, Publisher, digitalización del álbum de Fernando de Fuentes y la edición en las revistas de Cinema Reporter, Cine Mundial y Cinelandia. Bueno, primero quería darles las gracias por la invitación para compartir parte de nuestro quehacer, ¿no? Nosotros valoramos muchísimo cualquier coyuntura para comunicar lo que estamos haciendo desde el Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario Arte Contemporáneo en la UNAM, y especialmente me da mucho gusto compartir pues con dos espacios que me significan mucho, ¿no? Por un lado, multimedia, que ahorita le preguntaba justo a María cuándo se había inaugurado, y es en el 94, y bueno, fue un espacio que también a mi generación le fue muy importante, pues para una serie de experimentaciones y de problemáticas, pues muy, digamos, de ese momento, ¿no? Y también el Laboratorio de Arte Alameda, pues bueno, o sea, muchos de nosotros estuvimos ahí en la inauguración, entonces agradezco la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Una práctica que estamos tratando de profesionalizar entre muchos de nosotros. Invité a Natalia Estrada, que es nuestra especialista en preservación digital, para que también pueda plantear una segunda parte de la conversación. Bueno, pues les comento, digo, muchos de ustedes probablemente conozcan ya el Centro de Documentación Arqueya. Es un proyecto pues muy particular que nació junto con todo el proyecto museológico del MUAC, cuando se estaba pensando, ¿no?, cómo generar un nuevo museo para la estructura museística tan rica y tan vasta de la Ciudad de México. Se pensó de una manera muy al inicio, digamos, la necesidad de tener un centro de documentación, ¿no? Y de este centro de documentación, que está conformado por un acervo bibliográfico y un acervo documental, darle un lugar no secundario, como en algunos casos solía pasar, sino darle también un lugar pues digamos, en la base de todo el proyecto museológico, ¿no? De hecho, una de las cosas más relevantes, digamos, de este centro de documentación, que inició de alguna manera gracias a la iniciativa de un crítico, historiador y curador muy querido por la escena de México y no solo, que fue Olivier Debras. Olivier insistió mucho en que había que mover de alguna manera el lugar común de que lo más importante es la obra y el artista, ¿no? Y empezó a cuestionar en que tendríamos que ampliar o expandir de alguna manera esa noción y concebir la importancia de todos los sujetos que conformamos la comunidad artística. Y aquí lo pueden ver ustedes relativamente reflejado en las líneas del acervo, ¿no? Nosotros convocamos acervos documentales de artistas, de colectivos y grupos, de críticos, de teóricos, de espacios independientes, de museología y de museografía, publicaciones y libros de artistas. Tenemos una línea que tiene que ver con instrumentos de investigación de proyectos que se han desarrollado por parte del propio museo, como puede ser la Era de la Discrepancia, ¿no?, de cuya investigación tenemos el archivo, o de movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más relevantes que logró plantear Olivier al equipo que estaba formulando este nuevo museo en su momento era eso, ¿no? O sea, como darle el mismo estatuto de importancia a todos los sujetos de la comunidad artística y no solamente a la obra, sino también al documento. Con esto, lo que es muy importante resaltar es que la colección del MUAC, que es patrimonio universitario, está conformada por esas dos líneas, ¿no? Por un acervo artístico y por un acervo documental, que es el que está a cargo de Arqueya propiamente, ¿no? Y esto que les compartimos aquí es digamos, lo que trata de alguna manera de sintetizar la energía desde la cual trabajamos en Arqueya, ¿no? O sea, nos interesa mucho restar naftalina al centro de documentación, ¿no? Como combatir esta idea de que los centros de documentación
son únicamente para metaespecializados, ¿no? Para el investigador, digamos, postdoctoral y este tipo de cosas, y combatir también la idea de que el archivo es un lugar aburrido, ¿no? Y al contrario, nosotros nos esforzamos mucho por estar convocando constantemente a nuevos públicos, a nuevos usuarios, a través de distintos proyectos, ¿no? Digamos, desde la consulta directa de los archivos, pero también una parte muy importante que la veremos más adelante son las exposiciones, ¿no? Las exposiciones como un dispositivo para compartir y comunicar parte de esos acervos documentales que nosotros resguardamos. El Centro de Documentación tiene hasta el momento 54 fondos documentales y 2 colecciones documentales. Los fondos son propiamente, digamos, lo que generó un sujeto, una iniciativa, y que se integra de manera íntegra, digamos, ¿no? O más o menos íntegra. Y las colecciones son aquellas que nosotros estamos conformando poco a poco desde un interés de ser un centro de documentación activo en el sentido de generar repositorios que no han... Y eso tiene que ver con la última línea del itinerario que vieron, que es con movimientos sociales. Abrimos, digo, ustedes lo están viendo aquí, parte de los archivos que tenemos, ¿no? Los fondos que tenemos, que como pueden ver, pues son acervos muy significativos para el desarrollo de la práctica artística en México de los últimos 40, 50 años, ¿no? Desde luego, no son todos, pero hay una parte importante de esas iniciativas que tienen que ver con muchos momentos de la historiografía, digamos, relativamente reciente. Y en el caso de las colecciones, abrimos 2 dentro de la línea de movimientos sociales, una que se llama Visualidades y VIH en México, y otra, que en realidad fue la primera, Visualidades y Movimientos y Movilización Social. Esta de Movilización Social fue una colección que decidimos poner en marcha para tratar de paliar de alguna manera el momento tan terrible asociado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos preguntábamos mucho cómo podíamos, de alguna manera, desde nuestros espacios de trabajo y desde un centro de documentación, empezar a reunir también parte de esas visualidades que estaban acompañando o generándose para la movilización, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento, y después vino el del VIH, que es la exposición que tuvimos que cerrar a raíz de la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos diferentes procesos, digamos, cotidianos. Nos entendemos desde luego como un acervo público y universitario, y en este sentido nuestro compromiso pues radica mucho en eso, en facilitar el acceso y en tratar de ser servidores, el mejor sentido de la palabra, útiles para la gente que se acerca. Entonces obviamente tenemos todo un proceso archivístico pues que tiene que ver con el fondo que recibimos, ¿no? Proceso de dictaminación, de preservación, de estabilización, y luego todo su circuito, digamos, de catalogación y demás, hasta poderlos poner a disposición de un público. Y también tenemos adquisiciones tanto de acervo artístico como, de acervo documental como bibliográfico. Tenemos un programa de exposiciones que creo que le ha dado también la oportunidad a Arqueya de proyectarse como un lugar también distinto en el ámbito, digamos, de los centros de documentación, porque genera 2 exposiciones al año en un espacio específico, ¿no? Que es en el vestíbulo del centro de documentación, donde nuestro propósito es generar narrativas, digamos, como vías de acceso a esos acervos que custodiamos. En algunos casos, esas lecturas curatoriales sobre los acervos las comisionamos a agentes externos, ¿no? Profesionales que han trabajado con esos temas, o en muchos casos las genera el propio equipo de Arqueya. Nosotros creemos que, en tanto que el equipo de Arqueya es el personal que está catalogando de manera cotidiana esos acervos, pues los conoce muy bien, ¿no? Entonces también brindar, digamos, como esta oportunidad para que ellos también empiecen a desplegar sus propias lecturas sobre el material que trabajan, ¿no? Tenemos también, obviamente, las consultas públicas, que evidentemente para todo hay un procedimiento, digamos, para solicitar el acceso, que es un procedimiento simple, pero pues obviamente serio, en función de pues ser muy consecuentes con nuestra responsabilidad en tanto patrimonio universitario, ¿no? Y generamos muchas actividades de difusión, ¿no? Aunque de verdad el trabajo, digamos, siempre nos rebasa, siempre tenemos mucho el empeño puesto en participar de todo momento público que nos permita comunicar. Nosotros conocimos a los colegas de Interference Archive, un archivo que está en Nueva York, muy interesante, que recientemente recomendamos en nuestras redes sociales, pero de ellos nos gustó mucho su posicionamiento sobre el uso, o sea, el acceso y el uso del archivo como una de las mejores maneras de preservación.
¿no? O sea, que eso va, digamos que va un poco en contra de una noción tradicional de conservación de que entre menos acceso y contacto tenga, se preserva más. Nosotros creemos que entre más se conozcan los materiales, entre más circulen y más lecturas se generen sobre ellos, pues más presentes van a estar, digamos, en nuestras memorias, ¿no? Entonces tenemos ese compromiso, obviamente con todos los procedimientos de conservación que se tienen que implementar, ¿no? Y también participamos mucho de eventos académicos, ¿no? Ya en un sentido, digamos, más riguroso, en el que también hacemos reflexiones muy específicas sobre un acervo en particular o sobre la noción de memorias o memoria, políticas de la memoria, y tratamos también de ir participando en diferentes contextos de restauración, de antropología, de artes visuales, ¿no? Para también, digamos, fugar un poco y no siempre hablarnos, digamos, de manera endogámica, ¿no? Lo que están viendo aquí es un muy breve paseo, digamos, como por algunos de los procesos que llevamos a cabo. Evidentemente, la UNAM, a través del MOAC, hace un esfuerzo muy grande por poder sostener todos los procesos para tener los archivos a disposición con los mejores lineamientos, pero también es cierto que necesitamos constantemente de estar pidiendo apoyos y recursos externos para poder paliar algunas necesidades. Estas que ven aquí son dos imágenes específicas, ¿no? De cuando logramos recuperar el archivo de Melquiades Herrera, que fue un archivo que de verdad se llevó, digamos, la apoteosis del archivo que más dañado ha llegado al museo, ¿no? Al MOAC. Y ahí nos tuvimos la necesidad de pedir un apoyo externo a través de Adavi para poder solventar los gastos de una especialista que estuviera asignada permanentemente al diagnóstico y a la estabilización de los materiales que venían en ese archivo tan dañados, ¿no? Creo que es muy interesante, digo, ya lo avanzó también un poco Paola, pero en el Centro de Documentación Arqueya tenemos, ustedes lo vieron en el listado, tenemos archivos muy heterogéneos, ¿no? Como que muchas veces la gente suele pensar que un archivo es únicamente papel, ¿no? Documentos de ese tipo. Y una cosa muy rica de la práctica del arte contemporáneo, pues es que son acervos muy plurales, ¿no? O sea, hay mucha obra artística, como esto que están viendo aquí del No Grupo, que es una pieza que se hizo en relación a un homenaje a, ay Dios mío, ahorita se me olvidó, qué horror, lo iba a decir, se me olvidó, pero digamos que hay mucha producción artística, ¿no? Muchos objetos, mucha escultura, hay materia orgánica que también nos ha puesto, digamos, a una especie de trompo a la uña, en el sentido de ver cómo vamos a catalogar, ¿no? Nos hemos puesto, tenemos un seminario interno, periódico, en el que nos sentamos todos los integrantes de Arqueya, pues a compartirnos una especie de círculo no sé, psicológico, si ustedes quieren, pero los compartimos como cuáles son los problemas a los que nos hemos enfrentado y qué cosas podemos proponer, digamos, para ir resolviendo mejores catalogaciones para los acervos que tenemos a cargo. Nosotros implementamos muchas normas y lineamientos internacionales, pero también estamos convencidos, pues, que tampoco se pueden, digamos, como importar acríticamente, ¿no? Que los materiales de arte contemporáneo nos piden ser sensibles y elásticos para ir replanteando también esas políticas también, ¿no? Entonces ha sido muy interesante eso a nivel de equipo, cómo ha ido mutando, por ejemplo, nuestra base de catalogación, ¿no? Cómo hemos ido ampliando algunos campos o algunos menús, digamos, ¿no? Con los que trabajamos para podernos acercar a una mejor catalogación del trabajo, ¿no? De los objetos, ¿no? De los ítems. Y dicho esto sobre la catalogación, Elba Peniche, que es una de las integrantes del equipo de Arqueya, ella lo ha dicho muchas veces y desde luego lo suscribo, que la catalogación es investigación, ¿no? Nosotros creemos que... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Perdón, es que sonó algo. Nosotros estamos convencidos en que la catalogación es investigación, que en tanto tengan más herramientas los sujetos que están a cargo de esa catalogación, podrán referir mejor, digamos, historiográficamente ese ítem que tienen enfrente, ¿no? Y que, o sea, digamos que necesitamos personas sensibles y capacitadas para que un papel, un documento, digamos, que a otros ojos podría ser secundario, desde este ámbito se entienda, pues, como una potencia, ¿no? Como un documento que puede ser susceptible de desentrañar lecturas que ni siquiera imaginamos, ¿no? Entonces, aquí hay imágenes, digamos, del trabajo cotidiano. Y los archivos, pues, ustedes se podrán imaginar, llegan en condiciones muy diversas. Normalmente, pero no siempre es el caso, suelen llegar muy lastimados, muy dañados. Creo que también es muy interesante recalcar que
el archivo ha mutado mucho, ¿no? En los últimos 15, 20 años, digamos, de cómo se concebía y cómo lo concebimos ahora. Hoy tienen una dignidad y incluso una fuerza en términos de mercancía en tanto mercado de arte que antes no se tenía, ¿no? Entonces, muchas veces los archivos estuvieron relegados, como ustedes saben, en azoteas, en cuartos de servicio, sin ventanas, con humedad, debajo de una cama, en el closet de la abuelita y demás, y normalmente solían estar muy deteriorados, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se hace en Arquella es para poderlos presentar como están viendo en la imagen, ¿no? Ya, digamos, con todos los procesos concluidos de preservación, para que puedan estar, digamos, disponibles de la mejor manera en términos de memoria y de uso. Y estos son otros ejemplos, evidentemente ustedes pueden ver, así les decía que hay mucha obra artística, pero hay mucha fotografía, hay cinta de distintos tipos, ¿no? Hay una diversidad. Y también nos apoyamos obviamente mucho con el laboratorio de conservación del propio museo, con quienes tenemos también una comunicación permanente, ¿no? Cuando encontramos algún elemento dañado, ¿no? Algún tipo de falta, digamos, lo sometemos también en el departamento del laboratorio con Claudio Hernández para ver también pues cuáles son las políticas que se tienen que implementar para cada caso, ¿no? Y de verdad ha sido un proceso muy rico porque el archivo lo que tiene es que nunca te deja de sorprender y nunca te deja de presentar, entre comillas, problemas, ¿no? O sea, problemas o desafíos o retos que tú en términos de ser un profesional al respecto, pues tienes la responsabilidad de resolver, ¿no? Esta es una imagen de Natalia Estrada que les va a compartir específicamente de las tareas que ella lleva a cabo, pero nada más la pongo para que se vea, digamos, ella en el trabajo cotidiano. Estas son, digamos, una vista de una de las partes del centro de documentación que tiene que ver con el acervo bibliográfico, que la biblioteca, digamos, es una estantería abierta donde uno normalmente no tenía que pedir ni cita ni nada y uno llegaba y podía disponer de los materiales y dejarlos en el carrito como en una biblioteca suele pasar. Y el acervo documental, pues sí siempre ha tenido, digamos, como otro procedimiento, ¿no? Hay un patrimonio, hay un material que está dado de alta como patrimonio y nos obliga a eso a plantear como otro recorrido. Sin embargo, también ahorita como avanzaba Paola, ahora con toda la crisis que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19, también hemos tenido muchísimas sesiones para cuestionarnos cómo vamos a responder desde el centro de documentación, ¿no? Tanto bibliográfico como documental, donde el material, digamos que hay un verbo que es como tácito, permanente, que es el contacto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tocar el libro, sacar el material y demás, y justo es pues todo lo que está ahorita detenido, digamos, ¿no? O sea, digo, la posibilidad de que pueda migrar el virus a través de las superficies existe, y eso nos ha llevado pues a consumir un montón de conferencias, textos, ensayos, ¿no? Internacionales, locales, para ver cómo nos vamos a posicionar, cómo vamos a modificar nuestros procedimientos y cómo vamos a, independientemente de cómo los modifiquemos, a tratar de responder para que los acervos sigan siendo públicos y sigan estando a disposición, aún en medio de esta nueva coyuntura, ¿no? Aquí hay más imágenes, ¿no? De el uso, ¿no? La gente que llega a investigar, les repetimos, nosotros no hacemos una selección de quién puede entrar y quién no, o sea, para nada, es un espacio público, todo el mundo puede tener acceso siempre y cuando cumpla con la petición formal, ¿no? O sea, de acceso. Tratamos también de tener como mucha comunicación con los investigadores que vienen, digo, obviamente si lo solicitan, ¿no? O sea, no somos para nada gente que esté disturbando, digamos, o estando encima de la gente si no lo pide, pero cuando nos llegan a solicitar pues más información o un parecer o a qué otro tipo de archivo pueden referir o tal, intentamos también siempre desdoblar esa comunicación para ser útiles también en ese sentido. Y esta parte de acá es un recorrido, un popurrí, digamos, por algunas de las exhibiciones que se han llevado a cabo con nuestros acervos. Les decía, Arquella cuenta con 2 espacios al año para hacer estas exposiciones y también han ido mutando mucho desde el origen del museo hace 11 años a la fecha, en tanto la pregunta de cómo hacemos para desplegar los documentos, ¿no? O sea, cómo no sobreestetizarlos, cómo no saturar el espacio, porque uno en términos de investigación, a uno todo le parece apetecible y relevante, sin embargo, pues no siempre resulta atractivo en términos de recorrido, ¿no? Y una mala decisión museográfica, pues puede salir, digamos, en sentido contrario, más que seducir, pues alejar, ¿no? Entonces hemos estado experimentando muchísimo. Aquí pueden ver
hubo una donación por parte de Insight al inicio del proyecto, digamos, del MUAC, con un mobiliario que diseñó Giacomo Castañola, que es un arquitecto, museógrafo que se ha especializado mucho en pensar cómo desplegar documentos. Y con él fue muy rico, digamos, como el primer mobiliario que se donó, este deseo de tratar de permitirle al usuario de una exposición, de alguna manera como recuperar la experiencia del investigador cuando va a un archivo. Esto es abrir gavetas, desplegar como cuadernos, ¿no? O sea, como que no necesariamente estuviera todo como desplegado limpio, ¿no? Y funciona como una especie de Lego, ¿no? Que también hemos estado recomponiendo constantemente, ampliando y demás, ¿no? Aquí pueden ver como diferentes imágenes. Esta que están viendo también pues son estos dispositivos que se pueden abrir, cerrar, ¿no? Jalar, las cabinas. Y en todas estas que estoy enseñando sigue siendo el mismo mobiliario, aunque siempre hay decisiones museográficas pues que intentan darle una personalidad distinta a cada proyecto. Y ya, digamos, como en una etapa más reciente, nos hemos despelucado, digamos, un poco más, y hemos, desde luego, utilizado ese mobiliario, pero también nos hemos permitido como cada vez integrar también más obra artística, propiamente dicho, del acervo artístico del museo, también para ir tensando ese desdibujar el espacio entre la obra y el documento. Esta exposición de Helen Escobedo, que curó Clara Bolívar y Elba Peniche, incluso hubo toda una investigación en términos, o sea, fotográficos de época para entender cómo era la museografía de la época en la que Helen fue directora del MUCA, ¿no? Entonces, digamos, el pantone, la tipografía, las alturas de las bardas, los frisos, las plantas que ven por aquí, que evidentemente en este caso ya son sintéticas, ¿no? Porque no se pueden poner naturales, son, digamos, como guiños que responden también a la investigación desde el archivo, ¿no? O sea, tratar de entender las fotografías de época para poder de alguna manera recuperar algunos gestos museográficos y volverlos a emplazar. Y bueno, esta fue la de Juanacha, ¿no? Ha habido como distintas densidades de materiales. Esta fue un recorrido que hicimos sobre la escena del arte acción en México, que desde luego fue parcial, pero partía de los acervos del propio museo con algunos muy pocos préstamos externos, ¿no? Y siempre intentamos, digamos, como nunca ver, digamos, como lo que se tiene como un problema, sino más bien lo que se tiene como una posibilidad y como un desafío para hacer algo con ello, ¿no? Entonces, el espacio no necesariamente es el más grande, pero siempre estamos como tratando de arriesgarnos a tomar decisiones que nos permitan mostrar más materiales de una manera más lúdica o más ligera, más contemporánea, y digamos que así como queremos restarle naftalina al archivo, pues también restarle como un poco el efecto soporífero que a veces pueden tener o acompañar las exposiciones de archivo. A veces lo logramos y otras veces no. Estas son imágenes de la última exposición que llevamos a cabo, que fue la de Expediente Seropositivo sobre el VIH, que parte justamente de esta colección que empezamos a conformar, ¿no? Nos dimos cuenta de que evidentemente mucha de la producción que fue muy relevante en los 80 y los 90, no estaba siendo, digamos, reunida en ningún sitio y se corría el riesgo también, pues, de que se perdiera o se fragmentara o demás. Entonces, con esa colección que empezamos a confirmar y que todavía sigue, digamos, abierta, hicimos un primer ejercicio para comunicar parte de los materiales que pudimos, digamos, como volver a reunir, ¿no? Y también hay otros acervos, también trabajamos con otros acervos, por ejemplo, en este caso, con el acervo de la Academia de San Carlos, que pues también es una institución de la universidad, una dependencia de la universidad, pues también para ir, digamos, como estrechando lazos con otros acervos también de la universidad o externos, ¿no? Y estas que están ya aquí hacia el cierre son imágenes de algunas de las sesiones públicas. Nosotros intentamos, cuando nos lo piden desde luego, siempre pasar a la gente a la zona de resguardo también para que vean, ¿no? Como que tratamos de pensar mucho en términos de nosotros como usuarios. A mí me tocó ser parte de una generación en la que entrar a un archivo era muy difícil, ¿no? Porque había que tener, digamos, lo que se conoce como credenciales, ¿no? O hacer una especie de recorrido por los anillos de Dante. Y a mí me parece que es muy rico poder acercar a la gente a que lo vea, que conozca los mobiliarios, por qué ese mobiliario es especial, por qué tiene esas características, cómo llega un archivo, cómo termina, digamos, en el espacio, poder desplegarles, como ven aquí, parte del acervo de Melquiades Herrera, que obviamente no lo podían tocar, pero lo pueden ver, digamos, como sin capelo, ¿no? Sin todas estas intermediaciones. Y
Esos son, digamos, como ejemplos de las actividades públicas. Y también en el 2017, llevamos a cabo el segundo encuentro internacional Archivos Fuera de Lugar, que fue una iniciativa a la que nosotros nos sumamos. El MUAC se sumó a una iniciativa puesta en marcha desde el Exteresa y que es justamente un espacio para discutir, ¿no?, internacionalmente sobre el lugar de los archivos en la práctica artística contemporánea. Y de ese encuentro pudimos editar, bueno, se editó el primer libro y nosotros editamos también ya el segundo en colaboración, que se pueden descargar gratuitamente los PDFs en la página del museo o en la página del taller de ediciones económicas. Y si se quiere tener en físico, pues bueno, hay distintos puntos de venta, ¿no? Que también, digamos, eso es en apego a la lógica del MUAC, de que las publicaciones circulen en términos económicamente, digamos, accesibles en físico o gratuitamente a través de la descarga en línea, ¿no? Yo aquí lo cerraría un momentito y le daría la palabra a mi colega Natalia Estrada. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo voy a compartirles la presentación. Yo, como dice Sol, trabajo en Centro de Documentación, soy parte del equipo y trabajo en el área de digitalización y preservación digital. Y bueno, esa es una de las tareas que hacemos en el Centro de Documentación, esta parte de la digitalización. Y bueno, en este momento de la pandemia, creo que abrió nuevas perspectivas sobre la urgencia de desarrollar nuevos proyectos de digitalización, ¿no? Creo que para el resguardo del patrimonio cultural, bibliotecas en archivos, hemerotecas, bibliotecas, colecciones públicas y privadas. Y bueno, nos dimos cuenta a partir en este momento donde todo está confinado en casa, pues el acceso a los archivos digitales. Y les voy a explicar un poco cómo es el proceso, cómo trabajamos en el área. Tenemos, como dice Sol, son más de 50 fondos los que se tienen, fondos documentales en el Centro de Documentación, y los tipos de materiales son fotografía, documentos, objetos, video y audio. El Centro de Documentación tiene 3 criterios de selección, que es la digitalización por su estado de conservación, ya sea por desvanecimiento, por degradación, ataque biológico, fragilidad de soporte, y la digitalización por demanda. Cuando se requiere el archivo para copias de exhibición, publicación en folio, solicitud de exposiciones, como vieron, como Sol me enseñó en su presentación, para exposiciones también se requiere la digitalización a gran formato, también para hacer reproducciones, sino mostrar el original para no dañarlo, también se recurre a la digitalización. Y bueno, y por último, también por su potencial icónico del material, también se hace la digitalización. Y bueno, esas son algunas de las publicaciones que se han hecho. Y bueno, hacemos 2 tipos de digitalización en el Centro de Documentación, que es a través del escáner, que ahí trabajamos con documentos y fotografía. Es un escáner Epson, especializado en artes gráficas y fotografía. Y aquí se digitalizan documentos, folletos, invitaciones, materiales que no sobrepasen las medidas del cámara de escáner y que sus características físicas permitan colocarse sobre la cama sin maltratarlos, ¿no? Y la digitalización con cámara fotográfica. Aquí se digitaliza todo lo que sean objetos que rebasan las dimensiones que decimos que están en el escáner y bueno, son volumen tridimensional. Y en el proceso de digitalización tenemos ciertos protocolos, que es el ambiente de trabajo, que esté limpio, que entrar con un monitor especializado para artes gráficas, trabajar con software especializado, elegir qué tipos de documentos se van a digitalizar, ¿no? También en cámara, antes de digitalizarlo, decidir qué se va a digitalizar en escáner, qué en fotografía. Y también lo muy importante son los parámetros. También tenemos ya definidos muy bien los parámetros para los tipos de documentos y eso nos ayuda bastante para definir, ¿no?, también los formatos que se tienen. Después de la toma fotográfica de la digitalización, se hace una selección de imágenes, se ajustan los niveles, el nombramiento de archivos es muy importante, que lo homologamos al objeto físico, al ítem, que sea idéntico. Los formatos de archivo, también los archivos maestro y archivos derivados, que son para el acceso al público, y el almacenamiento. También es importante que, bueno,
en el Centro de Documentación ha tratado de trabajar como en buenas prácticas y nos basamos para la digitalización de fotografía y documentos en las directrices de la NARA. Estas directrices proporcionan un método para la digitalización y evaluación de la calidad de las imágenes. Y bueno, nos ayudan mucho para tener como dos parámetros. Y bueno, también dentro de Arqueya contamos con objetos de video y audio. En este momento no tenemos nosotros los equipos para la digitalización, ni la estructura económica, ni el recurso, ni el personal que haga este tipo de digitalización. Entonces hacemos convenios con la Cineteca Nacional. En el 2017 se digitalizados video en soporte mini DVD, video 8 milímetros, en cassette, Numatic, VHS. Y en el 2019 se realizó otro convenio con la Fonoteca Nacional para digitalización de 52 entrevistas en soporte de audiocassette. Entonces, bueno, también siempre trabajamos con convenios con otras instituciones que nos pueden apoyar, porque, bueno, este material también, pues hay que también ver qué se tiene y tratar de trabajarlo y tratar también de digitalizarlo y preservarlo también, y darle acceso. Trabajamos también como parte del flujo de trabajo los archivos maestros y sus derivados. El archivo maestro es un archivo de preservación, el cual contiene cualidades de alta calidad en color, densidad, contraste. Se mantiene en lo posible muy parecido al original, al documento original. Y bueno, nos basamos en estándares para los formatos y de salida, y entonces tenemos archivos maestros en imagen y los archivos maestros en audio y en video, que estos fueron proporcionados por la Cineteca y por la Fonoteca, quienes también nos han estado asesorando para la preservación de estos archivos. Y otro punto importante, también estamos haciendo el registro de metadatos en Arquea Singesta, esta plantilla en Photoshop. Y bueno, también se asienta bajo normas y criterios internacionales como Dublin Core. Y bueno, hacemos los metadatos descriptivos, técnicos, administrativos y estructurales. Es un trabajo que creemos que es necesario para la identificación de estos archivos en un futuro y para la preservación también de ellos. Y bueno, otro paso, el siguiente paso es el almacenamiento. El almacenamiento es un asunto que constantemente estamos como preguntándonos cuál es lo mejor, cómo lo iremos haciendo y bueno, cuál es el costo, ¿no? También que tenemos para poder hacer este tipo de resguardo de material digital. Y bueno, tenemos desde 2017, estamos como trabajando en un sistema de almacenamiento de copias y respaldos. Y bueno, tenemos un futuro y sobre todo en este momento pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a almacenar, qué es lo que más nos conviene. Y bueno, dentro de esta pandemia nos va surgiendo como nuevos retos y nuevas preguntas que tendremos o que estamos trabajando también en este momento. Y bueno, tratamos ahorita de hacerlo con el material, con el equipo que tenemos lo mejor posible de acuerdo a las normas que seguimos. Usamos discos duros, discos magnéticos. Y bueno, ahí es donde estamos nosotros resguardando nuestro material. También otro paso importante es la bitácora de la digitalización. Aquí hacemos como un registro de todas las características de que se hace la digitalización, del tipo de documento, autor, título, si existen archivo maestro, que existen los derivados, si existe una copia espejo, tratar de asentar la mayor información que se tenga de la digitalización. Y también al final otro proceso que tratamos de hacer, aunque a veces nos rebasa un poco el tiempo, pero sí tratamos como de hacerlo, es el control de calidad. Ya que se digitaliza todo, pues tratar de revisarlo y ver si cuenta con la calidad, porque a veces pues en el proceso puede haber una falla técnica en la digitalización, y pues tratamos de hacer como un registro también de este control. En el tema de preservación digital, también nos basamos en normas y estándares.
prácticas en modelos de referencia del sistema de información de archivo abierto. Pues sí, en general como manejo, mantenimiento, porque también tenemos discos ópticos, DVD, CDs, y pues también cómo hacemos la transferencia. Entonces buscamos como pues lecturas que nos vayan ayudando a resolver y a tratar de encontrar una respuesta y cómo hacer el proceso para la preservación de estos materiales. Y bueno, el tema de la preservación digital es un reto que estamos hoy en día, bueno, sí, como que es más, con la digitalización tiene más énfasis porque se plantean nuevas formas y nuevos desafíos en la conservación, ¿no? Y pues, con lo que decía Sol, hacemos seminarios regularmente una vez al mes, los viernes, y siempre como que también practicamos sobre esto, ¿no? Sobre patrimonio digital y su vulnerabilidad, cómo lo podemos enfrentar ante la obsolescencia de formatos, los objetos digitales. También implica pues el recurso económico y el recurso humano, ¿no? Que se tiene y con lo que podemos hacer, con lo que podemos trabajar y resolverlo, ¿no? Las preguntas que existen constantemente es como que nos hacemos cuando llegan también archivos digitales, de origen digital, es como los dos tipos de archivos de las colecciones que les conforman, qué tipos de archivos están produciendo en este momento, en qué soportes bajo condiciones se almacenan los archivos digitales, por qué es necesario tomar acciones de preservación, cuántas copias de respaldo se tienen los derechos de uso, cómo hacer que se mantengan inalterados, cómo minimizar los riesgos de obsolescencia, cuál es el costo, qué se está haciendo. Estas son las preguntas que nos hacemos constantemente y a veces no tenemos las respuestas inmediatas, pero bueno, tratamos de no dejarlo y seguirle, ser constantes y hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Yo quería para mí ese es un reto, la preservación digital, porque existen ventajas, ¿no? Y desventajas, ¿no? Las ventajas que facilitan el acceso a la difusión de los fondos documentales, agiliza la búsqueda y consulta de la información, preserva la memoria física del documento, es una copia digital de los documentos físicos, lo cual evita el desgaste de los originales, pero también existen las desventajas, ¿no? Que es la obsolescencia programada, que es que yo creo que la cual nos enfrentamos casi todos los archivos. Cuando ya compramos un equipo ya hay que estar pensando en otro, pero tampoco puedes deshacerte del anterior porque todos hay archivos que por la compatibilidad del software o de sistema operativo no son compatibles y no se abren. Entonces, bueno, sí es un tema y de como que hay que analizarlo muy bien. No es una decisión de una sola persona, es una decisión de todo un equipo. Nosotros cuando nos juntamos, pues es la decisión de Sol, de todo el equipo que opina sobre lo que estamos haciendo, y también involucramos al área de sistemas, obviamente el área de conservación también estamos involucrados. Entonces, yo creo que este tema de preservación digital es un tema para resolver y para trabajar en equipo. Solo así podremos pues sacar adelante y resolver lo mejor posible en este momento la preservación de nuestros archivos, ¿no? Ya que, bueno, existe la predinformación por virus, daño de lectura, error humano, eso también es muy frágil, ¿no? El costo, no existe la recuperación total del archivo digital, pues solo parcial, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, tenemos, de acuerdo a los estándares, a los normas, a los documentos que estamos como trabajando, leyendo, pues hay como propuestas, hay como recomendaciones. Nosotros tenemos una propuesta y hacemos como estos pasos de identificación de los materiales que se tienen, la migración, el reformateo, emulación, replicación, copia de seguridad, autenticidad, planificación y bueno, pasando siempre en los estándares. Es un trabajo enorme, es un trabajo porque el tema de la digitalización es uno, ¿no? Ya es como el trabajo y proceso, pero la preservación digital es otra tarea que implica mucho trabajo, que implica mucho
como calma, como hacerlo con mucho cuidado, con mucho detalle, y pues todo paso que se llegue a hacer hay que como sí, plantearlo, platicarlo y tomar la mejor decisión que sea para el archivo, ¿no? Y bueno, con varias personas, con todo un equipo. Y bueno, en nuestra propuesta de preservación digital tenemos como el manejo de cuidado de los archivos de almacenamiento, leer y tomar en cuenta las explicaciones del fabricante para el cuidado de los medios de almacenamiento, acomodar los discos en forma vertical. Bueno, en nuestro caso, como trabajamos con discos duros externos, no colocar los objetos sobre los otros medios de almacenamiento. Tenemos que hacer un monitoreo constante. Si hacemos un respaldo, no sé, el primer día de mes, revisarlo en otra fecha, tener como, sí, un registro así como monitorearlo como si fuera un paciente y ver cómo está trabajando, si encontramos alguna falla, un ruido, luego ahí está la alerta y pues ver qué se hace, si se adquiere otro equipo. Y bueno, nosotros decidimos hacerlo en unos discos duros porque es una forma escalable y por el costo que en este momento, ¿no? Bueno, las fechas de migración, fecha sugerida, el control de acceso a los dispositivos de almacenamiento, seguir las políticas y lineamientos que nos ayuden a asegurar que la información esté protegida y proporcionar a usuarios archivos derivados. Y usar una metodología. Hay un archivo que nos recomendaron para ver como es un test donde te dice si vas haciendo respaldos bien o no, pero nos es como una guía para nosotros. Y bueno, la vulnerabilidad de la obsolescencia programada es un medio digital, no depende de cuánto tiempo puede durar el soporte en el que se encuentra, sino en la capacidad del documento en que es transferido o de un soporte a otro o de un formato a otro. Entonces, pues, creo que ahorita regresando de que regresemos a nueva normalidad, pues sería un nuevo reto, ¿no? O sea, un nuevo reto volver a replantearnos cómo lo vamos a trabajarnos desde los nuevos proyectos de digitalización, porque ya va a ser una prioridad que darle seguimiento, cómo vamos a trabajarlo y pues el archivo es un reto, pero bueno, también es parte de esta delicia que nos encanta y estar trabajando, ¿no? Siempre. Y bueno, por último les queda, estos son los grupos grupos de preservación que no nos han apoyado en la asesoría, que es el grupo de preservación digital que tiene la UNAM, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, que el cual nos vean guiando y dando como documentos para preservar nuestra información. En cuanto a la presentación de Paola, hay una cosa que se me hacía como muy interesante cuando ella hablaba que en esta práctica de la curaduría, bueno, ahí hay como dos cosas entrelazadas, ¿no? Como que fueron tanto apareciendo en la conversación de Paola como en la de Sol, que es la función del museo, ¿no? O sea, como que también pensar en el archivo es un poco también pensar en la función del museo y que, bueno, va a disparar hacia muchos lugares este problema, pero uno de ellos es esto que decía Paola, que de alguna forma esta práctica curatorial es una manera de decidir cómo se lee el acontecer artístico, ¿no? Entonces, no sé si en esta práctica de cómo crear lecturas sobre el acontecer artístico, pensando en el MUAC, pensando en el Laboratorio Arte Alameda, y a lo mejor desde la experiencia que ustedes han tenido también en Centro Multimedia, como si quisieran como ahondar un poquito más tanto en los efectos como a lo mejor en algunos ejemplos que ustedes recuerden que de pronto podrían ser paradigmáticos o podrían servir como ejemplos o incluso a lo mejor anecdóticos para ver como la fuerza de crear esta narrativa. Bueno, varias cosas, digo. Primero, pues decir que para nosotros es muy importante como hacer mucho énfasis en que la responsabilidad es de todos, ¿no? O sea, todos somos corresponsables en relación a las políticas de la memoria y el museo es un lugar, ¿no? Es un lugar, pero también hay muchos esfuerzos desde la independencia que están trabajando con archivos, ¿no? Pienso, digamos, en el ámbito local, el trabajo de años que ha hecho, por ejemplo, Pinto mi Raya con Víctor Lerma y Mónica Mayer, o pienso en el Museo de la Memoria Indómita, o en la Casa del Hijo del Aguizote, ¿no? O antes les decía de estos colegas de Interference Archive, ¿no? O sea, creo que el museo no es el único lugar, el museo es uno de los aliados que ahora por esta
nueva efervescencia que tiene el documento en el marco del arte contemporáneo, es un cómplice o un dispositivo espacial que también responde a ello, ¿no? En términos de memoria, pero no es el único, ¿no? Esto para mencionarlo. Y luego, por otro lado, también quería como hacer, referirme como a algunas de las preguntas también que había ahí, antes de seguir con la parte, digamos, del despliegue curatorial. Alguien preguntaba también sobre los derechos de autor, ¿no? Que me parece que también ese es un tema muy relevante. Nosotros no es que no hemos subido los materiales por eso, o sea, es uno, digamos, de los trompos a la uña que tenemos que resolver, que ver cómo tenemos que paliar los derechos, porque los archivos, es que y la pesadilla de los archivos al mismo tiempo es que cada uno es una legión, ¿no? O sea, nunca es el archivo de Olivier Debras. O sea, tú abres el archivo Olivier Debras y pues, obviamente está habitado por miles de sujetos, ¿no? O sea, hay materiales de otras autorías, piezas, demás. Entonces, hay problema de derechos de autor que sí se vuelve complicado porque no es únicamente los derechos de autor de aquel que generó ese repositorio, sino de todas las personalidades o los sujetos que lo habitan, ¿no? Entonces, creo que yo hablaba en la presentación de que estamos en un proceso de profesionalización en relación a los acervos documentales en el ámbito del arte contemporáneo, porque digo, en otros ámbitos eso ya lleva mucho tiempo trabajado, ¿no? Digo, piensa tú en el AGN simplemente, pero en el ámbito del arte contemporáneo creo que todavía estamos enfrentándonos como a algunos puntos ciegos que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar. Y en ese sentido creo que es muy importante también empezar a trabajar con gente en el ámbito de derecho, ¿no? O sea, en el ámbito legal, o sea, como ir sensibilizando como aquellos profesionales en el ámbito legal que nos puedan ayudar a resolver y que no se vuelva esto un candado que nos imposibilite hacer uso de los materiales. Nosotros podemos desde la UNAM hacer como cierto uso de los materiales en tanto que somos una institución universitaria y no lucrativa, ¿no? Pero ya digamos como para otro tipo de usos, o sea, los derechos de autor pues, efectivamente sí siguen siendo pues un problema, ¿no? Y nosotros también, por ejemplo, cuando tú preguntabas, María, por las exposiciones, nosotros intentamos, no siempre lo logramos, sinceramente, pero intentamos como la gente como representada de alguna manera en el documento, intentamos comunicarles que van a estar en la exposición, ¿no? O sea, como que el curador viene, hace su investigación, hace su narrativa, la despliega, e intentamos siempre como poder, atendiendo como una especie de manual de buenas prácticas tácito, ¿no? Implicar a los demás, pero muchas veces no lo logramos, porque a veces también es muy difícil, ¿no? Digamos que con las múltiples tareas que hay que estar atendiendo en un centro de documentación, a veces hacer esa investigación de dar con el sobreviviente, el hijo, el heredero, no siempre es tan sencillo, ¿no? Entonces, digamos que se hacen muchos esfuerzos, pero no siempre se logran, ¿no? Pues yo creo que lo que yo te puedo contar es que nosotros hemos tomado las exposiciones como un gran objeto de estudio, ¿no? Yo creo que cada archivo, y eso es como una gran ansiedad seguramente para muchas personas que trabajan en este campo, es que en ningún momento puedes tener como todas las ruinas que componen en una sola realidad, ¿no? O sea, en este sentido, todas las ruinas que compondrían o que darían lugar a nuestro objeto de estudio, que son las exposiciones, ¿no? Hay, como decía Sol, muchísimos actores todo el tiempo implicados, pero lo que sí podemos hacer es empezar como a reconfigurar desde las exposiciones y tratar de cruzar como todos estos nodos que van desde proveedores, ¿no? Desde decisiones estéticas, desde la progresión hacia los temas, no sé, pienso en cómo un solo artista, por ejemplo, en el mismo archivo del centro de documentación, en cualquier archivo, posiblemente puedes ir traqueando la evolución de sus piezas. Y eso es también muy interesante, porque en realidad no son piezas que están culminadas, no son piezas que ya están finalizadas, sino que tienen cierta evolución a través de la misma práctica del artista. Entonces, el archivo se convierte en una cosa que no necesariamente queda cerrada como con este gran peso así historiográfico, ¿no? Sino que tiene la posibilidad de incluso ir mutando a la par que muta las mismas prácticas del artista, ¿no? Entonces, es una tarea grandísima porque también tienes que ir traqueando, pero sí creo que a partir de esas prácticas tú puedes ir vislumbrando un poco, si no una gran realidad, sí por lo menos el trabajo muy puntual de ciertos artistas, y cada artista siempre está vinculado
con muchas otras esferas, ¿no? A nivel académico, a nivel filosófico, a nivel así de producción misma, que te va dejando mapear tantas ruinas te sea posible como quieras mapear, ¿no? Yo creo que esa es un poco la riqueza, en ningún... Sí, y el archivo pues un poco es eso, ¿no? Todo el tiempo hay estas pequeñas ruinas que te hacen falta y que también es lo maravilloso de poder estar investigando estos fondos, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir algo, digo, no sé si Natalia quiere hablar algo de digitalización, pero estaba leyendo también yo tu pregunta, Jorge, y está muy interesante porque creo que tiene que ver mucho con la noción de historiografía crítica, ¿no? Que empezó a circular hace recientemente poco, ¿no? Donde ya nos estamos preguntando de una manera distinta por cuáles han sido las narrativas del arte contemporáneo y estamos dándole otro tipo de peso y de función, digamos, como algunos momentos que habían sido como de alguna manera un tanto ocluidos en términos generales. Y pienso, por ejemplo, en el lugar del arte correo, ¿no? El lugar del arte, digo, esos documentos, papeles, ¿no? O sea, papeles intervenidos con objetos, lo que sea, pero que viajaban en sobres, ¿no? A través del correo postal nacional. Pues son documentos fantásticos, ¿no? De los años 70 y 80, en el marco de las dictaduras, cuando los cuerpos no podían viajar, pero sí podían hacerlo a través, digamos, del correo postal, ¿no? Las producciones, ¿no? Y fue todo un nodo, digamos, de solidaridad, ¿no? Internacional. Ese tipo de materiales, hasta hace no muchos años, hasta hace un par de décadas, no eran bien recibidos en términos institucionales, ¿no? O sea, digamos, como dentro de la norma y de la convención, porque no eran ni escultura, ni pintura, ni, ¿sabes? O sea, como que eran una especie de no lugar un poco extraño, donde se les desdeñaba como un poco así como pues, esos documentos, ¿no? Y creo que con la historiografía crítica, todo eso se ha replanteado afortunadamente y se ha recuperado la mirada sobre ese tipo de materialidades también, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahora nos interesan muchísimo todas esas producciones que sobreviven en un folder, ¿no? O sea, vuelvo a traer a colación a Melquiades Herrera y a muchos de su generación que experimentaron mucho con las fotocopiadoras o con el fax, ¿no? Hablando, por ejemplo, de multimedia, ¿no? Había una fascinación por mandar dibujos, instrucciones y demás, y son materiales, digo, Natalia lo puede contar muy bien, que nos ponen a sufrir ahora, porque digo, además siguen reaccionando con la luz, ¿no? Y eso hay que digitalizarlo inmediatamente, pero hasta hace no mucho, un fax, una fotocopia, ¿no? Sería fotocopia, o un documento epistolar o arte correo, no tenía cabida en términos institucionales. Entonces creo que poco a poco hemos ido como haciendo un poco más elástico, ¿no? Y como por los poros del sistema artístico, entendiendo que hay otras producciones que desde luego tienen este sentido de ser resguardadas, miradas y reactivadas, para replantear nuestra propia versión, digamos, y visión de la historia del arte, ¿no? No creo que tenga que ver tanto con una práctica, digamos, de remontaje como tal, ¿no? Creo que hay un furor de archivo internacional en general que tiene que ver mucho con las prácticas conceptuales o postconceptuales, ¿no? Que se han revalorado desde diferentes ámbitos, te digo, desde mercancía, o sea, mercado, ¿no? Hasta desde la historiografía crítica. ¿Quieres hablar de los fax, cómo temblamos cuando vemos uno, Nat? Sí, bueno, hay materiales que son muy frágiles por el paso del tiempo y como es el caso el fax, ¿no? Que se van desvaneciendo y de repente nos damos cuenta pues que al revisarlos o cuando los compañeros, los que nos ayudan, bueno, catalogan, nos dicen, ahí está este material, lo revisamos y pues hay que urgentemente digitalizarlo. Pero así hay otros materiales también muy frágiles, ¿no? Y pues también es un reto porque también tenemos que revisar todos los fondos y a veces nos damos cuenta que muchos de los fondos tienen ese tipo de materiales porque surgen dentro de una época, ¿no? De los 80s, 90s, que usaba mucho el fax y pues hay que digitalizarlo, ¿no? Pero nos ha ayudado un poco esto, como la prioridad, también, digo, siempre tenemos como la guía de nuestros compañeros del área de conservación, que nos van como indicando hasta qué momento, pues a veces son tan frágiles que si los manipulamos se pueden hasta desmoronar en la digitalización, ¿no? Entonces también tenemos que saber si lo hacemos con cámara, si lo hacemos con escáner, como a veces yo ni siquiera lo toco, lo toca el conservador ese que nos ayuda al
tratamiento en la digitalización. Y bueno, también otra guía es importante en el proceso es los parámetros. Tenemos parámetros para cada tipo de material, para documentos como fax, para fotografía, para bueno, para objetos, para carteles. Esto nos ha ayudado mucho también a hacer bueno, estamos trabajando también en unos lineamientos que estamos haciendo en el centro de documentación, que bueno, Sol está revisando, que todos trabajamos en equipo, y pues fue un reto porque llevamos 2 años nomás trabajando en este documento, y pues bueno, como sí, colocar, registrar todo lo que vamos haciendo, y pues bueno, el tema de la digitalización, pues es fascinante, pero a la vez también, siempre digo que son retos, ¿no? Hay que trabajarlos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y siempre como en equipo, ¿no? Con trabajarlo todos para saber qué es lo mejor para el acervo, la colección o el objeto, ¿no? Hay otra cosa que salió en la conversación de Sol y que me parece como súper interesante, que es cómo gestionar las búsquedas y las investigaciones de los usuarios, ¿no? Es decir, como esta posibilidad de que alguien que no eres tú, y pienso en tú como la institución y como todo el plan que puede haber para manejo y gestión del archivo, pero ¿qué ocurre cuando alguien más se aproxima a tu archivo a hacer una búsqueda específica, ¿no? Y además a tejer ciertas relaciones en tu archivo y hacerle preguntas como muy particulares, ¿no? Entonces, pues es que se me ocurre que tiene muchos problemas, porque por un lado, en sí ya hay un problema de espacio, ¿no? Entonces, hay un problema de espacio tanto a nivel físico del edificio, como hay un problema de espacio a nivel físico del almacenamiento, pero, digo, o sea, sí me parece como muy relevante enterarnos de qué están buscando quienes visitan el archivo, de qué forma lo están buscando, como estos caminos que trazan, ¿no? Y que de alguna forma también me hace pensar en esto que decía Paola sobre los procesos, ¿no? Como cómo dar cuenta no solamente de la exposición lista, sino de todo lo que hay detrás, ¿no? De todo ese proceso. ¿Y por qué sería importante pensar en estas dos cosas al momento de pensar archivo en una institución? Bueno, te voy comentando yo algunas cosas. Sí, nosotros estamos muy conscientes de que no podemos recibir absolutamente todo, ¿no? O sea, porque tenemos, digamos, como ciertos límites humanos, económicos, espaciales y demás, ¿no? Infraestructura. Bueno, varias cosas. Por un lado, nosotros, o sea, trabajamos, todo lo que se suma, digamos, al centro de documentación pasa por órganos colegiados. Y eso lo hemos hecho un poco lo que dice Natalia, o sea, se trabaja mucho en hacer instrumentos profesionales, políticas, ¿no? Que puedan, digamos, como defender el trabajo que estamos haciendo, aun cuando este equipo no se encuentre en el museo, que en algún momento, pues, cambiará, obviamente, ¿no? Entonces, hay una serie de procesos para que un archivo se pueda integrar o para que una colección se abra, ¿no? Hay un proceso, digamos, con el curador en jefe, hay un comité interno del MUAC donde también se somete como cada una de las de los posibles repositorios, y después hay un comité de toda la UNAM, ¿no? Y ya eso nos permite, digamos, poder inscribir después el fondo como patrimonio universitario. O sea, digamos, esto lo digo para que se sepa que no es, digamos, capricho de la persona que está en turno, ¿no? Sino que hay una serie de personas profesionales que estiman la relevancia y la urgencia por encima de otras para recibir un archivo, ¿no? Y también, digo, se tiene que estimar como lo que le cuesta a la universidad trabajarlo, ¿no? Porque obviamente no se trata únicamente de tener un archivo y guardarlo en una bóveda perfecta, sino de poder tener eso en la medida de lo posible, lo más pronto posible a disposición pública, ¿no? Entonces se valoran un montón de cosas. Eso a un nivel, digamos, muy pragmático, administrativo o institucional, si tú quieres. Y ya con el usuario como tal, claro, nosotros tenemos una guía, digamos, que les mandamos a las personas que quieren tener acceso a los archivos, donde les pedimos que nos especifiquen diferentes cosas y entre ellas el motivo de la consulta.
O sea, cuál es el tema de la investigación y cuál va a ser la salida de esa investigación, también como para podernos adelantar si va a haber problemas de derechos, ¿no? De costos que tengamos que direccionar con alguien más, porque nosotros pues no podemos tener nada que ver, digamos, con lo lucrativo, en fin. Y cuando nos enteramos de la investigación, nos brota casi de manera natural poderles decir, oye, tú estás pidiendo ver el archivo Felipe Ehrenberg, pero en realidad yo te sugiero que veas el del no grupo porque ahí se establece una línea con tal cosa, pero es que Helen Escobedo, ¿no? O sea, como que ayudamos un poco a plantear una constelación, porque nosotros tenemos efectivamente como un mapa, pues evidentemente mayor que el usuario, ¿no? Nosotros sabemos como por dónde transitan cada uno de esos fondos y esa experiencia nos ha permitido como trazar una especie de rizoma, ¿no? Entonces lo ofrecemos y si el usuario lo considera, pues bien, y si no, pues nosotros seguimos trabajando, digamos. Pues yo creo que hay una gran diferencia entre el Arqueya y el Centro de Documentación, es haber concebido ese espacio de la forma que fue concebida desde la apertura del museo, ¿no? Entonces, nosotros, a diferencia de MUAC y Arqueya, en realidad el Centro de Documentación se formó, siempre estuvo en la mente de las personas que han como transitado por el laboratorio, justo por la naturaleza de las piezas que nosotros trabajamos. Pero nunca estuvo el plan puesto, ¿no? Sino que fue más como un esfuerzo de los últimos años por abrir este espacio y por tener y un poco a partir de la práctica y de las, pues nada, como de ir resolviendo las cuestiones mismas que el acervo nos está replanteando, es que el INBA ha impulsado la creación de políticas de uso. Entonces puedo decir que actualmente, bueno, tiene un par de años que la Coordinación Nacional de Artes Visuales y el INBA mismo, mucho a la par de los esfuerzos que hemos hecho, por ejemplo, el Exteresa y Laboratorio, y de muchas más preguntas, como decía al principio, que respuestas, nos han como arropado y nos han ayudado a orientarnos con muchas otras instituciones que nos han ayudado a dirigir nuestras preguntas hacia una política de uso, ¿no? Institucional y casi que a nivel de, pues sí, de todo el INBA, ¿no? Y de todos los acervos. Entonces, eso estamos nosotros en un proceso de construirla. Hemos recibido muchísima ayuda de la coordinación y de, pues nada, dudas de colaboradores también del mismo INBA. Y tenemos también pues un control de consulta. Normalmente, al ser las exposiciones proyectos en los que nosotros mismos hemos estado inmersos, pues podemos guiar muy bien la investigación de las personas que nos consultan, ¿no? Entonces, en realidad el equipo del Centro de Documentación son 2 personas, es yo y la persona que nos apoya con consulta, ahora pues será en cita o estamos un poco tratando de descifrar los nuevos protocolos para tener acceso a este espacio, pero somos muy poquitos, ¿no? Para hacer todas las labores del espacio tal y como lo conocemos. Entonces, yo pensaría que una gran ventaja también es justo la oportunidad de poder hacerlo como de persona a persona, ¿no? Se convierte en una persona que recibes y vas un poco trabajando con ella y pues se da prioridad a los proyectos que no tienen fines de lucro. Casi todos los documentos que nosotros estamos ahora resguardando tienen una salida de museografía y museología, entonces son documentos que nosotros mismos generamos y que en ese sentido nos sentimos mucho más libres de compartir. Y se da prioridad también a investigaciones que tengan salidas educativas, ¿no? Que no tengan finalidades de lucro. Y es un poco el estatus en el que estamos. Yo quería comentar algo sobre la adquisición de colecciones. También pues llegan colecciones de objetos de origen digital, ¿no? Que también es un nuevo desafío que tenemos, porque a veces estos archivos o estas colecciones que llegan de origen digital, pues lo que hacemos es como hacer un registro de cómo se encuentra, o sea, hacer un análisis, como es la nueva forma de hacer también una
revisión del objeto digital, ¿no? Cómo se encuentra, en qué estado, como los metadatos, qué formato tiene, en qué año fue creado. Algunos los podemos abrir, otros no, buscar las formas. Entonces también esas son como nuevas formas de un archivo, ¿no? Un archivo digital que a veces que están llegando, ¿no? Nos están llegando últimamente a Arqueya y pues también es como estos desafíos de encontrar o hacer lo que podemos en este momento, como digo, siempre platicarlo y buscar la mejor forma. A veces no hay solución, sino lo que hacemos es como identificarlos, registrar como sus características de esta colección digital y pues buscar las formas de darle acceso también, ¿no? Hay otra cosa que también comentaban sobre cómo desplegar el archivo y esto desde la práctica curatorial. O sea, me imagino que, no sé si de pronto ustedes la perciban como, desde el momento en el que ustedes comienzan a trabajar en ellos y la perciben como por etapas, y han visto que han ido cambiando ciertas prácticas. Eh, Paola hablaba como esta cuestión del rizoma, ¿no? Y que, no sé, un poco nosotros nos lo hemos preguntado ahora con las piezas transmedia, ¿no? Cómo hay unos espacios destinados, por ejemplo, pensaría en un auditorio, donde tienes una pantalla al frente, tienes una serie de butacas, es decir, hay un espacio que está destinado para exponer o mostrar una pieza de cierta forma, ¿no? Pero ahora con estos, no sé si decirlo problema o con una propuesta de aproximación al archivo, cuando ustedes hablan de desplegado, ¿qué ocurre con estas, no sé si necesidades o con esta intencionalidad de desplegar y cuando ustedes están en los espacios y están intentando pues desplegarlo, ¿no? Mostrarlo, porque también me imagino que hay un paso entre cómo uno lo está pensando y qué ocurre cuando llega el visitante y se enfrenta a eso que ustedes hicieron, ¿no? ¿Puedo empezar, Paula? ¿Está bien? ¿Sí? Es una pregunta bien interesante, María, porque yo creo que cualquier exposición, independientemente si tiene que ver con el acervo documental o con el estrictamente artístico, es un proceso de traducción, ¿no? O sea, uno hace una investigación y siempre, digamos, al momento de emplazar eso en una sala, digamos, hay siempre un proceso de traducción de alguna manera. Y con el documento, pues no es la excepción. Representa otros problemas. Ahí, digo, yo soy parte de la red de conceptualismos y una de las preguntas que constantemente nos hacemos es cómo no sobreestetizar al documento, ¿no? Que es algo que nos causa como mucho prurito, ¿no? O sea, como, por ejemplo, un documento, un boleto del metro que está en el archivo, pues no hacer necesariamente un billboard, ¿no? O sea, ¿sabes? Cómo tratar de mediar en términos de investigación, de no romper del todo, ¿no? La vida del documento en su sentido, digamos, original, ¿no? Y luego ya más allá de eso, pues claro, uno siempre se va planteando estrategias para comunicar esa investigación y para presentar ese documento. Natalia hablaba, bueno, obviamente nosotros hacemos mucho uso nosotros y muchos museos de las copias digitales, ¿no? De las impresiones, ¿no? Para no dañar, digamos, como algunos elementos. Claro que eso te abre otros problemas, porque ¿qué pasa después con las copias? Si se destruyen o se destruyen, como qué políticas se llevan a cabo, digamos, para eso. Y no sé, tú ves un Super 8 o ves diapositivas en un archivo y muchas veces ya es muy difícil, digamos, como respetar íntegramente como su sentido original, ¿no? O sea, porque ya luego ya ni siquiera hay proyectores de diapositivas o si los hay, pues a lo mejor a los 3 días se te funde el foco y ya qué haces, ¿no? Entonces yo recuerdo en la exposición de Proceso Pentágono que se llevó a cabo en el MUAC hace unos años, lo que se hizo justamente con una documentación que sobrevivía en diapositivas fue emular, ¿no? Emular en el mejor sentido posible la naturaleza del sonido y de la luz de la diapositiva, pero en realidad era un slideshow digital, ¿no? Porque no, o sea, era muy complicado, ya no nada más hacer las copias de las diapositivas, que se puede, sino tener el objeto, ¿no? O sea, la tecnología, digamos, como para estarlo proyectando, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, creo que en ningún archivo y ninguna exposición te permite como resolver igual,
¿no? O sea, no tienes como un modelo que se aplique de manera acrítica en cada caso, sino que en cada caso uno tiene que estar preguntándose como por primera vez cómo comunicarlo, cómo emplazarlo, cómo dimensionarlo, qué tipo de estrategias pedagógicas o de mediación llevas a cabo, qué tipo de cédulas, en fin, como que hay un montón de niveles, ¿no? Que digo, para el que se dedica, digamos, a esto, sabe que es muy rica la complejidad que acompaña el poder llegar a una exposición, ¿no? Desde la investigación hasta todas las tomas de decisiones, por pequeñas y arriesgadas que sean, hasta que se presenta realmente, digamos, ya para los usuarios, ¿no? Para los públicos. Entonces, nada más decir que sí, o sea, la museografía en términos de acervos documentales, pues es muy rica, porque sigue siendo todavía un campo en el que también nos estamos familiarizando, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados como a la altura media, al pedestal, al capelo, o sea, venimos de una tradición, perdón aquí el ruido, que se tiene, digamos, que replantear constantemente. Me voy a callar porque hay ruido. Y bueno, yo un poco como desde el otro lado, lo que yo veo que sucede en el laboratorio es que más bien nosotros, a partir de la exposición montada, tenemos la tarea como de hacer ese resguardo de saberes hacia el centro de documentación, ¿no? Entonces, es un poco preguntarnos al revés, como qué de este proyecto es y de qué manera vamos a documentar a esos procesos para poder después convertirlos en documento o utilizarlos de la manera en que puedan ser releídos posteriormente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, o sea, las soluciones expositivas es como una parte de de la gran gama de lecturas del proyecto, ¿no? Que se muestra, pero hay muchos otros como niveles, como decía también Sol, ¿no? Que acompañan esos procesos en el museo, ¿no? Entonces, desde resguardar, por ejemplo, los programas abiertos, los programas públicos, que finalmente eso también da como mucha posibilidad a replicar en cualquier momento los proyectos que ya se presentaran en tu espacio. Entonces, a mí me parece una oportunidad así única lo que también podemos hacer desde nuestros espacios y muy particularmente lo que hacemos en el centro de documentación, porque es un poco bajar o tratar de bajar a documento a aquellas prácticas que ya sucedieron, ¿no? Entonces, es un poco como un contrapunto de sacar una obra, en realidad nosotros la documentamos y la resguardamos para eventualmente volver a compartirla o reproducirla, ¿no? Y a propósito del ruido, Sol, bueno, a mí me parece como interesante esto que también tú mencionabas sobre un archivo vivo y también Paola pasó por ahí. Que justamente, bueno, ya estás hablando que hay una aproximación al archivo, hay una práctica curatorial, ¿no? Hay un montaje, pero también hay una serie de cosas ocurriendo en el momento tanto de la exposición como en el momento del archivo mismo, ¿no? O sea, pensemos en ya una práctica curatorial o en el trabajo que está haciendo Arqueya, ¿no? ¿Cómo uno puede ir definiendo o qué, no sé si hay como un decálogo, de qué manera se trabajan estas decisiones para decidir, justo cuando tú tienes este archivo abierto, como qué cosas recuperar del acontecer al momento de que el archivo está abierto y que además también están ocurriendo otras cosas, es decir, si todo se trata de consultar ese archivo y leerlo como se pretendió guardarlo, ¿no? Y cómo ese archivo a su vez se ve modificado en el momento no solamente de consultarlo, sino de confrontarlo, ¿no? Porque puede ser que no esté haciendo alguna búsqueda específica, pero acontecen cosas en esa confrontación con el archivo o en esa confrontación en la visita, ¿no? Sí, creo que afortunadamente uno no puede controlar todo, ¿no? Y creo que eso es muy rico, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de investigación o de usuarios, uno parte con una idea, ¿no? Pero pues como que te arrojas ahí a una deriva y nunca sabes como exactamente a dónde vas a llegar.
¿no? En tanto que eres permeable y se te presentan nuevos documentos que no sabías que existían o que no los habías dimensionado desde un lugar, que te replantean incluso toda tu investigación, ¿no? Entonces, eso me parece como fascinante de la investigación en sí. Digo, ya hablando en términos, digamos, como más corporales, si tú quieres, para mí ha sido, creo que fue un acierto en el MUAC, en Arquella, el dejar, por ejemplo, la biblioteca como estantería abierta, ¿no? Tú sabes que muchas bibliotecas han optado por tener la estantería cerrada por cuestiones de control y demás, pero uno que hace investigación, uno que siente atracción, digamos, por los libros, el poderte pasear entre los anaqueles y de repente distraerte por un lomo de un libro que ni sabías que existía, te puede llevar como a un camino absolutamente inusitado, ¿no? Entonces creo que esa posibilidad, y también en términos de investigación, de pedir ciertos materiales y de repente pedir unos que crees que van a ser útiles y no tienen nada que ver con tu foco de investigación, pero que te abren otra vereda, ese no control me parece a mí que es apasionante, ¿no? Como posibilidad. Y nada, o sea, creo que las políticas de la memoria o la memoria, o sea, tienen que ser entendidas como un bien común, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía yo antes que todos somos corresponsables, ¿no? En términos de, o sea, nuestra responsabilidad con las memorias, ¿no? Nosotros no tenemos un decálogo, porque además nos causa prurito, digamos, como las relaciones religiosas, pero sí tenemos, digamos, como un impulso de buenas prácticas, ¿no? Te digo, o sea, el verbo compartir, sí nos significa mucho. O sea, digo, cualquiera que se haya acercado a Arquella, o sea, salvo que haya tenido una muy mala experiencia excepcional, la verdad es que siempre estamos muy dispuestos en abrir un poco la entraña y en compartir. Te digo, lo que más nos interesa es no defender y no profesionalizar únicamente nuestra parcela, que es desde luego desde el espacio donde trabajamos, ¿no? Arquella, MUAC, UNAM, pero lo que nos importa es que se profesionalice todo un medio, ¿no? Digo, también con Paola llegamos a trabajar, una colega de Arquella ha también colaborado con Paola, nosotros nos hemos acercado a multimedia, nos hemos acercado, pues ya lo decía Natalia, ¿no? A la fontoteca, a la fonoteca, a la cineteca, en fin, ¿no? Entonces, digamos como eso, o sea, como que prima en nosotros una voluntad de construir de manera descentrada y colectiva un profesionalismo en relación a los acervos documentales, ¿no? Pau, ¿tú quisieras agregar alguna cosa? No, a mí creo que lo que sería súper rico es poder continuar con este tipo de encuentros. Seguramente muchos de nosotros estamos pues preguntándonos por cómo va a ser nuestro hacer de ahora en adelante. Y me encanta a mí que surjan como estos momentos donde es posible pues compartir en qué punto estamos todos y qué es lo que estamos pensando, ¿no? Yo creo que o sea, me quedo con muchísimos aprendizajes, ¿no? Y me encantaría poder también clavarme más con Natalia en toda la cuestión de políticas y de normativas. Yo creo que sí te voy a estar dando lata en algunos momentos. Es algo que siempre, aparte también, siempre que surgen este tipo de charlas, yo creo que es como el pasito así último, maximus de, ¿no? Que te permite, pareciera es un trabajo que se hace al final, pero que te da mucha oportunidad hacerlo desde un inicio y invertirle el tiempo que ustedes le han invertido, me parece increíble. Entonces ya me estaré acercando por allá y a Sol también para poder compartir muchas dudas que tengo al respecto. ¿Quisieran hacer algún comentario de salida? Bueno, yo quisiera decir que, bueno, esta pandemia, todo lo malo que ha traído también ha llevado a sensibilizar a las autoridades por la importancia de lo que implican los archivos digitales, su tratamiento y su preservación. Y pues bueno, eso también nos ayudará a cuando regresemos a seguir trabajando, a trabajar más. Bueno, Arquella es un lugar pequeño, somos pocos los que estamos en el equipo, pero lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor también al archivo, que es como, y pues bueno, digo, no somos así como el AGN y nada de eso, pero sí con lo que podemos ayudar o podemos apoyar o dar asesoría, lo que se pueda, con mucho gusto, compartimos nuestras experiencias que tenemos y bueno, aquí estamos.
Sí, sí, pues nada, encantada de poder haber coincidido de forma remota el día de hoy. Eh, yo espero que siempre creo que decimos un poco lo mismo cada vez que nos encontramos, como no hay que dejar de reencontrarnos en esta otras posibilidades. Yo creo que también nosotros desde INVA estamos ya ideando algunas actividades justo digitales a distancia, entonces yo estoy segura que las cuatro nos volveremos a ver y pues nada, sí, encantados de haber coincidido, la verdad. Sí, muchas gracias, María, y al Muchas Centro gracias, Multimedia. Pau, Natalia, Sol. Gracias. Pues Gracias. bueno, esperamos que esto solo sea como un inicio de ver qué podemos hacer por el archivo, tanto de manera interinstitucional como en la crítica, como en la conversación. Muchísimas gracias. Al contrario, cuídense mucho, cuidémonos todos. Sí, Gracias y a los que gracias a todos estuvieron los en que nos línea. vieron también. Sí, sí, sí. Nos vemos en la próxima sesión de Laboratorio Abierto sobre Archivo. Gobierno de México.